Cuando me llamaron para recibir la condecoración, debería haberme sentido orgullosa. En cambio, escuché a mi hermana susurrar lo suficientemente alto como para que todos en la sala escucharan: supongo que ahora se las dan a cualquiera que sobrevive. Las risas siguieron, no de extraños, sino de mi propia familia. Mis manos temblaban mientras el almirante Morales prendía la medalla en mi pecho, y me di cuenta de algo frío y permanente. Las personas que deberían haber estado orgullosas de mí no solo estaban avergonzadas, sino que escondían algo. Mi nombre es Sofía Vidal, y ese fue el momento en que aprendí que las peores heridas no sangran. El aire de verano en el Arsenal Naval de Cartagena era denso con salitre y sol, lo suficientemente cálido como para que las hebillas de latón pulido de nuestros uniformes quemaran la piel. Permanecí inmóvil entre las filas, mi postura tan rígida como la brisa matutina, los ojos fijos al frente mientras mi corazón se negaba a obedecer la calma que había practicado durante meses. Las luces del escenario capturaron los bordes de la cinta morada prendida en mi pecho, convirtiéndola en algo demasiado brillante, demasiado ruidoso. No temblaba por orgullo. Era la tercera fila a la izquierda lo que mantenía mi pulso irregular. Mi padre, Roberto, estaba sentado con los brazos cruzados, la mandíbula apretada en esa familiar línea de desaprobación. Mi madre, Carmen, se alisaba la falda, forzando una sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos. David se inclinó hacia Ana, quien tenía su teléfono apoyado en el regazo, la luz roja de una aplicación de grabación parpadeando sobre sus uñas. Susurraban, reían suavemente como si esta ceremonia fuera solo otra historia para publicar más tarde. Mantuve la mirada al frente aunque cada respiración se hacía más pesada en mi garganta. Yo solía creer que sobrevivir los enorgullecería. Creía que las cicatrices significaban prueba de valor, no de vergüenza. Pero la forma en que me miraban con una contención medida, casi aburridos, se sintió como un veredicto que no vi venir. No era orgullo lo que veía. Era la pregunta silenciosa de por qué ella y no nosotros. Cuando la voz del locutor llevó mi nombre por todo el salón, el mundo se detuvo por un instante demasiado largo. Luego, justo debajo del eco, capté la voz de Ana, ligera y aguda, deslizándose por el silencio. Algunas cabezas se giraron. El almirante Morales se detuvo a mitad de frase, sus ojos se dirigieron brevemente hacia mi familia antes de volver a mí. Los aplausos se alzaron amortiguados y distantes mientras avanzaba. Mis dedos rozaron el frío metal de la medalla, pero todo lo que podía oír era el torrente de sangre en mis oídos y la pesada quietud del hombre uniformado que observaba desde el escenario. Su mirada no era de celebración. Era de búsqueda, de conocimiento. Siempre había pensado que la medalla era la prueba de que había hecho algo valiente. Ese día, se sintió como la evidencia de algo mucho más doloroso esperando salir a la superficie. 3 días después de la ceremonia, regresé en coche a Sanlúcar de Barrameda, el pueblo pesquero que me vio crecer. La casa seguía en la calle de la Libertad, un nombre que nunca le encajó. La pintura se desprendía del porche. El aire olía a óxido, aceite y sal, y el viejo cartel de madera en la entrada aún decía: una familia construida sobre el honor. Las palabras parecían talladas en la negación. Al pasar por el astillero vacío, reduje la velocidad. El tintineo de las herramientas, la voz de mi padre gritando órdenes, el escozor de la sal en mis ojos, todos recuerdos. Él una vez me enseñó a reparar agujeros en un barco, a hacer que las cosas rotas flotaran. La última vez que vi esa mirada de orgullo en él fue el día antes de que le dijera que me alistaba. Luego vino el golpe de su puño en la mesa, fuerte como un trueno: ninguna hija mía vestirá el azul marino. Después de eso, nos comunicábamos a través de las paredes. Mi madre nunca gritaba. Simplemente susurraba su evangelio: la familia primero. Sofía, no nos traigas vergüenza. En aquel entonces sonaba a amor. De pie allí ahora, sabía que era miedo disfrazado de virtud. A veces la familia primero realmente significa la verdad al final. Arriba el polvo se había asentado, denso como el arrepentimiento. Mientras limpiaba los cajones de mi madre, encontré un viejo sobresellado débilmente con el escudo del Departamento de Inteligencia Naval. Dentro había una hoja tan descolorida que tuve que sostenerla a la luz. Decía: observación continua, acceso civil a datos médicos clasificados a través del Contacto Vidal. Contacto Vidal. Las palabras se me metieron bajo la piel. Nadie aquí trabajaba con la Armada excepto yo.
Entonces, ¿a quién estaban vigilando? Antes de que pudiera pensarlo, mi teléfono zumbó. Un mensaje del almirante Morales, teniente. Necesitamos hablar en privado. No era una petición. Se sentía como una advertencia. Esa noche las luces del puerto se filtraban por las persianas, cortando pálidas líneas en la oficina de mi padre. El olor a metal y a serrín persistía. Su escritorio era un santuario de lo que solía ser, placas, trofeos, una taza boca abajo para evitar el polvo. El cajón inferior se atascó y luego cedió. Dentro había un único recibo bancario, pago recibido. Grupo de Investigación Marítima, 7.500 euros. Firmado, R. Vidal. Mi boca se llenó del sabor a hierro. Él solía decir, el honor no tiene precio. Quizás solo había encontrado al comprador adecuado. Tomé una foto y se la envié a Miguel, mi antiguo compañero de equipo. Él respondió después de media hora, Sofía, esa empresa está bajo investigación. Fueron parte de la filtración del convoy en Yemen. Mi mano se adormeció. Miguel envió otro archivo, contratistas bajo sospecha. Línea 12, Grupo de Investigación Marítima, sospechoso de comerciar rutas de convoys médicos con contratistas extranjeros. El teléfono cayó al suelo, el sonido agudo como un disparo. No solo habían tomado dinero. Habían vendido el camino que casi me mata. Afuera, las olas golpeaban el muelle. En el escritorio una vieja foto me mostraba en mi graduación, con mi uniforme blanco, la mano de mi padre pesando sobre mi hombro. Toqué el cristal, mi reflejo fusionándose con el suyo. ¿Quién más podría amarte lo suficiente como para criarte y aún así venderte al mejor postor? 3 días después de dejar la casa de mis padres, un mensaje de Ana parpadeó en mi teléfono, cena familiar. Papá insiste. No lo hagas incómodo. No quería ir, pero una parte de mí necesitaba mirarlos a los ojos, a las personas que nunca pensaron que merecía sobrevivir. El restaurante El Faro junto a la bahía, sus lámparas amarillas proyectaban suaves sombras sobre las mesas. Mi familia ya estaba allí, sonriendo como actores en una sesión de fotos. Para ellos, era una reunión. Para mí, era un juicio silencioso. Mi padre se recostó, su voz aguda bajo el encantó, ¿y ahora qué, teniente? ¿Vas a ser una especie de soldado célebre? Me mantuve firme, solo hago mi trabajo. David sonrió con suficiencia, debe pagar mejor que el trabajo en el astillero. Quizás puedas prestarnos esa medalla por un tiempo. Las risas ondularon alrededor de la mesa. Hay risas que no salen de la boca, solo del alma de alguien complacido de verte pequeña. A mitad de la cena, mi teléfono zumbó. Un mensaje del almirante Morales, hemos encontrado algo. Reúnete conmigo después de cenar. No los alertes. Mi pulso se congeló. Al otro lado de la mesa, Ana filmaba su plato para sus seguidores, etiquetándolo como familia orgullosa. La ironía quemaba. Después de cenar, fui directamente a la base. Morales me esperaba en su oficina, la luz se derramaba sobre su escritorio. Deslizó una carpeta hacia mí. Registros bancarios a nombre de David, pagos del Grupo de Investigación Marítima. Le pagaron a su hermano regularmente, dijo Morales. El mismo periodo en que su convoy fue emboscado en Yemen. Mi voz se quebró, él no lo haría. Prepárese, respondió. La última línea decía, informe presentado por De Vidal, verificado por R. Vidal. Mi hermano, mi padre. 2 firmas entrelazadas como sangre. Salí de la base y conduje por el puente de la Constitución. Las luces de la ciudad brillaban debajo como cristales rotos. Si esto era cierto, había pasado mi vida saludando a hombres que me habían apuntado por la espalda. Al día siguiente regresé al restaurante El Faro. Otra comida, otra actuación. Ana tenía una pequeña cámara lista. David llegó tarde, pálido y sudando. Mi padre comenzó primero, todo este alboroto por unos papeles. Lo estás pensando demasiado. Quizás, dije. Pero la Armada no lo piensa demasiado cuando mueren soldados. Ana replicó, ¿crees que eres la única que sufrió? Papá casi lo pierde todo mientras tú andabas jugando a ser la heroína de guerra. Miré mi copa de vino, su reflejo púrpura como mi medalla.
Una pequeña mosca se ahogaba dentro, agitándose hasta quedar inmóvil. Esa era yo atrapada en mi linaje, luchando por respirar. Mi teléfono zumbó de nuevo. El mensaje de Miguel: Investigación Marítima es una empresa fantasma, una fachada para inteligencia extranjera, el mismo grupo que compró los datos de tu convoy. Mi mano tembló. Me volví hacia David. ¿Alguna vez has oído hablar del Grupo de Investigación Marítima? Él rió débilmente. Consultores impuestos. Papá interrumpió: déjalo, Sofía. No traigas el trabajo a la familia. Ya lo hiciste, dije. El silencio aplastó la mesa. Conduciendo a casa, entró una llamada desconocida. La voz tranquila de un hombre: deje de indagar, señorita Vidal. Hay cosas que no debe saber. La línea se cortó. En el espejo una camioneta negra me siguió durante varias cuadras antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa noche el mensaje del almirante Morales me esperaba en la pantalla: informe lo que sabe, pero prepárese para las represalias. Mi respuesta fue simple: estoy lista. El resplandor se reflejó en mi condecoración. Por primera vez se sintió como una armadura, porque la próxima guerra comenzaría en casa. La noche de Cartagena era fría y sin aliento cuando me detuve junto al antiguo astillero. Las luces de sodio brillaban débilmente a través de la niebla, pintando todo del color de los fantasmas. El sonido de las olas contra los cascos oxidados era como el acero suspirando en su sueño. Aquí solía aprender el equilibrio, a caminar sobre cubiertas mojadas, a mantener la pisada firme cuando la marea cambiaba. Ahora estaba aquí para averiguar quién me había desequilibrado para siempre. El aire interior era denso con aceite rancio y hierro. El banco de trabajo estaba cubierto de polvo, pero un cajón tenía huellas dactilares frescas. Lo abrí. Dentro había una pequeña caja de herramientas de acero, más pesada de lo que parecía. Dentro de eso un disco duro externo etiquetado: Informes GIM 2022. Lo conecté a mi portátil. La pantalla parpadeó y luego se llenó de correos electrónicos de Vidal a un consultor del GIM: asunto confirmación de ruta de entrega. Y debajo: mantenerlo en secreto de Sofía. Horario actualizado. Mi pecho se apretó. Esas palabras: mantenerlo en secreto de Sofía, cortaron más profundamente que cualquier bala. Hice clic en otro archivo, uno marcado Convoy de Yemen final. PDF. Apareció una lista. Juan López, Marco Ramos, Antonio Sánchez. La última línea decía: baja confirmada. 17 supervivientes. S. Vidal herida. Debajo la firma de mi padre, R. Vidal. Había verificado sus muertes. Había firmado la pérdida de hombres a los que una vez llamó compatriotas. Mis piernas cedieron. Me senté en el suelo frío, la luz azul de la pantalla bañando mi rostro, el resplandor atrapado en mi cicatriz hasta que pareció de nuevo al rojo vivo. Algunas heridas no se cierran. Simplemente cambian de color cuando la verdad las golpea. Envié todos los archivos al almirante Morales. Me devolvió la llamada en cuestión de minutos. Su voz era grave: teniente, esto es federal ahora. Nos haremos cargo desde aquí, pero debe guardar silencio. Respondí sin dudar: el silencio es lo que hizo que la gente muriera, señor. Justo antes del amanecer, llegó otro mensaje, esta vez anónimo: no involucre a los federales. No sabe quién está mirando. Miré por la ventana. Una camioneta negra estaba 2 cuadras más abajo, los ojos del conductor, ocultos por el resplandor de su cigarrillo, observándome. No estaba allí para asustarme. Estaba allí para recordarme que me estaban vigilando. Esa noche me senté junto a la ventana con las luces apagadas, la medalla fría en mi mano. En Yemen, una bala me impactó en el hombro. Esta noche sentí la segunda directamente en el corazón, y llevaba mi propio apellido. Por la mañana la historia estalló por todas partes. Familia local bajo escrutinio federal por violación de datos que involucra a un convoy médico de la Armada. Encendí la televisión y allí estábamos. Mi familia congelada en una foto de hace años, sonriendo bajo el titular: el escándalo de la familia Vidal. Sonó el teléfono. La voz de mi madre temblaba: Sofía, por favor. Nos estás destruyendo. No, mamá.
Ustedes se destruyeron cuando le pusieron un precio a las vidas. No sabíamos lo que estaba haciendo David. Entonces, ¿por qué cobraste los cheques? Su aliento se ahogó en la línea, luego un sollozo. No pude saber si sus lágrimas eran por mí o por la ruina de su imagen. Al mediodía el vídeo de Ana estaba por todas partes, las mentiras de mi hermana. Tept y el encubrimiento de la armada. Habló con un temblor ensayado, el rímel corrido como pintura de guerra de un soldado. Sofía es una heroína, pero el trauma cambia a las personas. Está confundida. En cuestión de horas, el clip alcanzó las 200.000 vistas. Las secciones de comentarios me llamaban inestable, mentirosa, traidora con uniforme. Le llevé el disco duro al almirante Morales. Leyó los informes sin decir una palabra. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero pesada. Su familia está bajo investigación completa. Le ordeno que se tome una licencia temporal. ¿Entonces me quedo aquí mientras queman lo que queda de mi nombre?, pregunté. Su silencio hablará más fuerte cuando la verdad lo haga. Él tenía buenas intenciones, pero el silencio nunca había sido mi aliado. Esa noche David llamó a mi puerta. Tenía los ojos inyectados en sangre, la voz temblorosa. No fue una traición, Sofía. Fue supervivencia. Solo pasamos información. No era peligroso. Entonces, ¿por qué hay gente muerta, David? ¿Por qué mi nombre está en los archivos que vendiste? No dijo nada. Solo susurró, el dinero era para papá. La empresa se estaba muriendo. Más tarde descubrí que mamá había usado ese mismo dinero para pagar la hipoteca y comprarse un coche nuevo. Cuando la confronté lloró, pensamos que era una compensación por tu lesión. La compensación no viene con una cláusula de confidencialidad, mamá. Se desplomó en la silla, agarrando mi mano, solo quería paz. Compraste la paz con sangre. Caminé por el puerto esa noche. El viento se levantó esparciendo sal en mi garganta. Las luces de la calle parpadeaban como señales de socorro a través del agua. La tormenta no venía del mar. Se gestaba en mis venas. Miré mi reflejo, el metal púrpura brillando contra el agua negra. Si el honor era una herencia, entonces yo era la última Vidal que quedaba para llevarlo. La sala de audiencias naval en el cuartel general de Cartagena estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el zumbido de las luces. La bandera colgaba inmóvil sobre el panel. Estaba sentada con mi uniforme de gala blanco, cada pliegue nítido, la medalla capturando el brillo estéril. Enfrente de mí estaban Roberto, Carmen, David y Ana, mi familia que una vez estuvo orgullosa de decir, sangre Vidal significa honor, ahora incapaces de mirarme a los ojos. En el campo de batalla, el enemigo usa un uniforme diferente. En esta sala, el mío llevaba el mismo apellido. El fiscal de la Armada leyó los cargos, su voz plana pero definitiva, información clasificada de convoys filtrada a través de contactos civiles. La evidencia rastrea directamente a la familia Vidal. Mi padre golpeó la mesa con la mano, no tienen pruebas. Somos patriotas. El almirante Morales mantuvo la calma. Con un asentimiento mostró en la pantalla las imágenes de seguridad del astillero. Mi padre aceptando una bolsa de dinero de un hombre con una chaqueta de investigación marítima. El aire desapareció de la habitación. Luego vino la grabación, mantenerlo en secreto de Sofía. La Armada no necesita saberlo. Su voz inconfundible. Mi madre sollozó. Ana se escondió la cara. David miró al suelo. No necesitaban una sentencia. Su silencio fue el veredicto. Morales se volvió hacia mí. Teniente Vidal, ¿le gustaría decir algo? Me levanté, solo esto. No sobreviví por suerte. Sobreviví a ellos. La sala permaneció en silencio hasta que Morales volvió a hablar. En voz baja pero segura, el valor no está en las medallas, capitana. Es lo que se hace cuando la sangre exige silencio y uno habla de todos modos. Mientras los guardias se los llevaban, me puse de pie, me quité los guantes y cerré la mano alrededor del metal. Había librado 2 guerras, una por mi país y otra por mi alma. Ambas dejaron cicatrices que nunca se desvanecerían. 3 meses después de la audiencia, el uniforme colgaba intacto en mi armario. Estaba en lo que la Armada llamaba licencia por recuperación honorable,
un término educado para el exilio. El apartamento en Cartagena se sentía hueco. Cada sonido resonaba demasiado fuerte, el tic-tac del reloj, el tenue zumbido de los barcos del puerto, el distante grito de las gaviotas que de alguna manera empeoraba el silencio. La voz del presentador de noticias interrumpió la quietud. Roberto y David Vidal condenados a 2 años de libertad condicional federal. Ana Vidal prohibida de toda actividad mediática. Carmen Vidal pendiente de investigación. Miré la pantalla unos segundos, luego la apagué. No quedaban lágrimas por derramar. La justicia no siempre llega con triunfo. A veces llega como un eco sordo después de una explosión, dejando solo polvo y silencio. Esa tarde Miguel se detuvo, todavía caminando con la férula metálica que llamaba su souvenir. Sonrió con esa calma y sonrisa indulgente que yo nunca pude dominar del todo. No puedes sanar donde fuiste herida, dijo. Quizás sanar no es el objetivo, respondí. Quizás recordar sí lo es. Él asintió, entonces haz que tus cicatrices signifiquen algo. 2 días después, recibí un correo electrónico de un nombre que no había visto antes. Tía Sofía, decía, mamá dice que nos odias por un malentendido. Solo quiero saber qué pasó realmente. No respondí, pero ese fin de semana hubo un suave golpe en mi puerta. Allí estaba Elena, de 16 años, con ojos nerviosos demasiado familiares, del mismo azul grisáceo que los míos antes de que la guerra y la familia les enseñaran a oscurecerse. Abrazaba un portátil a su pecho. Encontré los archivos antiguos de mamá. Deberías ver esto. La pantalla se iluminó con un vídeo. Ana hablando a su cámara, empalmando documentos navales, editando números, reformando la verdad para obtener vistas y simpatía. Las manos de Elena temblaban. Se lo envié al FBI. No quiero ser parte de las mentiras. Por un largo momento no pude hablar. Había algo feroz y puro en la voz de esa chica. El tipo de coraje que solo aparece cuando todo a tu alrededor ya se ha desmoronado. La miré y sentí que algo cambiaba, algo casi suave. La última Vidal había elegido la verdad. Quizás eso era suficiente. La abracé y susurré, no rompiste la familia, Elena. La reconstruiste. La luz del sol se derramó por la ventana, cayendo sobre la medalla que reposaba en mi escritorio. Por primera vez, no se sintió como una cicatriz. Se sintió como un comienzo. 5 años después, Cartagena respiraba bajo un cielo violeta. El puerto brillaba en esa penumbra entre el día y la noche, el agua llevando el aroma a sal y perdón. Un nuevo letrero se alzaba orgullosamente al final del muelle, Instituto Vidal para el Servicio Ético. Me había tomado cada pedazo de mí construirlo ladrillo a ladrillo, verdad por verdad. El almirante Morales había dado la primera donación. Miguel había diseñado el programa de capacitación. Juntos construimos algo que podría sobrevivir a la vergüenza de nuestro nombre. Dentro de mi oficina, el aire olía tenuemente a mar y papel viejo. En la pared colgaba una foto de los hombres que no regresaron de Yemen. Junto a ella, el certificado enmarcado que marcaba la apertura del instituto. En mi escritorio, la medalla reposaba bajo la suave luz del atardecer. Ya no hablaba de dolor. Ahora susurraba un mensaje diferente, puedes ser herida y aún así digna. La puerta se abrió suavemente y Elena entró. Ahora vestía su uniforme de la Armada, el mismo tono de blanco que una vez encendió el temperamento de mi padre. Su cabello estaba prolijamente recogido, su postura orgullosa pero amable. Sonrió y preguntó en voz baja, ¿alguna vez los perdonas? Me volví hacia la luz que se desvanecía afuera, el perdón no es olvidar, dije. Es conocer la verdad y aún así elegir la paz. Ella me estudió, luego sonrió de nuevo, más suave esta vez, entonces finalmente encontraste la paz. Me encontré con su mirada y negué con la cabeza, no, Elena, la hice. Cuando se fue salí al balcón. Abajo el antiguo astillero había renacido. La embarcación una vez llamada a la Fiel, el orgullo de mi padre, luego su fracaso, navegaba de nuevo, reutilizada para transportar suministros de socorro. Su nueva pintura brillaba dorada bajo el sol poniente. Las gaviotas volaban en círculos sobre mi cabeza, sus gritos fundiéndose con el ritmo de la marea.
Las campanas del puerto sonaban a lo lejos, suaves y constantes, como un latido que finalmente había aprendido a descansar. Me apoyé en la barandilla, observando cómo el agua cambiaba de violeta a ámbar, el horizonte desdibujándose entre la tristeza y la serenidad. El día que recibí mi medalla, se burlaron de mí. Solía preguntarme por qué. Ahora lo entiendo. Llevaba algo que ellos nunca tuvieron, el coraje de decir la verdad, incluso cuando destrozó a la familia que me crió. La cámara de la memoria congeló ese momento, la medalla brillando contra el atardecer, su color fusionándose con el oro. Púrpura por el dolor, oro por la paz. Y en algún lugar entre ellos, la vida que había reconstruido, tranquila, honesta e inquebrantable.